Bienvenido al Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo, empoderando tu verdadero potencial de líder mientras regresamos a la esencia del liderazgo genuino y efectivo. Por lo tanto, estás llamado a maximizar el verdadero potencial que ya posees, para que puedas vivir y crecer de una manera exponencial y con excelencia. Prepárate, no solamente para ser motivado, sino también inspirado y desafiado. Con ustedes, nuestro anfitrión, Nelson Cárcamo. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Líder Trascendental con Nelson Cárcamo Podcast. Es un verdadero placer saludarte una semana más y yo muy contento acá, acompañado, viendo y hemos tenido una conversación muy amena previo a esta grabación. Luis Enrique López León, bienvenido amigo, ¿cómo estás? Querido Nelson, gracias por la oportunidad que me brindas nuevamente de estar aquí. Gracias por haberme, ¿qué palabra quiero utilizar? Por haberme persuadido, influido de una manera muy particular a volver a leer este libro maravilloso que hace un año tuve la oportunidad de conocerlo. Me refiero a Regresando a Nuestra Esencia, de un autor que se llama... A ver si lo conozco. Cárcamo. ¿Sí lo conoces, Nelson? Él escribió sí, Regresando a Nuestra Esencia. Entonces, volver a leerlo después de un año me ha traído muy buenas satisfacciones y poder comentarlo aquí sin spoiler. Por supuesto. Sin spoiler, poder comentar un poco aquí de lo que Nelson nos ha compartido en sus páginas es genial. Pero qué lástima que esta plataforma de podcast únicamente sea de audio, pero les quiero enseñar. Pido que se imaginen la dedicatoria que hace mi querido Nelson en nuestro primer encuentro presencial. Así que Nelson y yo nos conectamos en una junta que tenemos todas las semanas de un proyecto que compartimos. Nos conectamos una vez a la semana a la grabación del podcast, pero toda esta semana he estado muy cerca de Nelson a través de las páginas de su libro. Así que gracias, Nelson, por la oportunidad de volver a comentar esta maravilla que nos has regalado. Por supuesto, un verdadero honor y placer, Luis Enrique. Y ya que nuestros amigos no lo pueden ver, te voy a comprometer a que tomes una fotografía por ahí. Al final vamos a tomar una foto, un screenshot y que lo publiques en tus plataformas para que puedan, más que imaginarse, poder ver a qué te referías. Así que, amigos, gracias, excelente. Así me encanta. Por eso conectamos, porque asumes los retos y yo muy bueno desafiando. Excelente, excelente. Bien, bienvenidos amigos, es un placer que nos estén acompañando y esta semana tenemos un tema, continuamos con esta serie especial, por lo menos de 10 episodios, veremos si podemos hacer 10 o 12, pero por lo menos 10 episodios que giran alrededor de este material, que significa muchísimo y que tiene muchos principios, mucha filosofía personal, mucha experiencia, así que si no lo has adquirido todavía, te invito a que lo hagas. Ya dejó ahí Luis Enrique la recomendación, creo que eso vale la pena, así que gracias por la recomendación, Luis Enrique. Y obviamente tenemos este siguiente capítulo o episodio basado en el capítulo 2 y hemos titulado este episodio Tu esencia y modelo de excelencia de líder. Tu esencia y modelo de excelencia de líder. Para continuar construyendo y siendo el líder de excelencia trascendental. Porque yo creo que ya hemos pasado de esa fase, Luis Enrique, de preguntar, ¿eres líder? Acá la pregunta que debemos de hacer y que es obligatoria es, no que si eres líder. Ya entendimos que todos aquellos que tenemos la capacidad de influenciar, tenemos la plataforma y tenemos esa capacidad. Es más, fuimos dotados para influenciar y tenemos ese súper gran poder, como yo le llamo, dos poderes extraordinarios que tenemos los seres humanos. Uno, el poder de la influencia, poder cambiar pensamientos, maneras de comportamiento, poder cambiar mentalidades de aquellos a los que influenciamos. Y el segundo superpoder, el poder del libre albedrío, de poder decidir. En lo que concierne a este tema, más que preguntar si eres líder, debiésemos de preguntar, ¿estás trabajando para continuar siendo ese líder de excelencia, ese líder que está forjando ese camino para terminar siendo trascendental? Pero el ser trascendental no es un destino, el ser trascendental es como el destino. No, el destino no se forja, no se encuentra al llegar a la última milla, al último paso. El destino se forja en cada paso. Sonó como trabalenguas o rompecabezas, no sé cómo sonó eso, pero es la realidad. Bueno, sale así. No es que lo planeo rimar o que salga como que sí es
un trabalenguas, no, pero sí ponle mucha atención a las palabras. Para continuar construyendo y siendo líder de excelencia trascendental, que estoy seguro que tú has abrazado y que tienes ese compromiso, sabiendo quién eres. ¿Recuerdas la semana pasada? Estuvimos conversando acerca de quiénes somos realmente. Debemos tener una claridad para ser ese líder de excelencia trascendental, una claridad y convicción de saber cuál es el modelo en quién nos debemos de convertir. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué amas y qué disfrutas hacer? Estoy casi seguro de que sabes que lo que a ti te energiza e impulsa para seguir adelante. Yo estoy seguro que sabes. Estás acá. Estás conectado al líder trascendental. Estoy seguro que tú sabes cómo quieres ser recordado. Estoy seguro que tú amas y disfrutas hacer y haces lo que amas. Si no está sucediendo, por lo menos estás consciente y estás trabajando en ello. Estoy casi seguro de que sabes qué es lo que te energiza, qué es lo que te impulsa para seguir adelante. Pero aquí viene el desafío. Pero ¿sabes con claridad qué es lo que te ala y te inspira para continuar hacia adelante? Porque una cosa es que sepas qué es lo que te motiva e impulsa, que te da ese push, ese empujón. Cualquiera nos puede empujar, pero no cualquiera nos puede alar. La pregunta es, ¿sabes con claridad qué es lo que te ala y te inspira? Porque la motivación te empuja y se quedó atrás, pero la inspiración te ala, te remolca desde ese punto que visualizas como punto trascendental de lo que ha de ser tu historia de trascendencia. Luis Enrique. Definitivamente, Nelson, ese punto de trascendencia que es, a su vez, ese gran motor por el que hacemos cada cosa y que va muy alineado con ese tema que vamos a platicar hoy al respecto del tema del propósito, que también representa el por qué hacemos lo que hacemos. Y me encantó esa parte que decía Nelson de que ya no estamos para preguntarnos si somos líderes o no. Eso queda muy claro. Después de, ¿qué número es este? ¿El episodio 20? ¿Vamos? 22. 22. Después de 22 episodios, más los 4 de la primera temporada, yo creo que la respuesta ya no es si somos líderes o no, sino cómo estamos abrazando este compromiso, porque es algo que desde el primer momento en que asumimos ese rol de liderazgo, que deja nada más de impactar sobre nosotros y que se convierte en algo de alto impacto para las personas. Entonces, el poder abrazar ese modelo de excelencia, recuerden, siempre apegado a nuestra esencia, es el desafío que vamos a abordar hoy. Por supuesto, y me encantó eso, Luis Enrique. Así que, amigos, todo va a girar alrededor de esto. Tú nos has escuchado muchísimo, que me encanta formular esta pregunta. ¿Amas lo que haces y haces lo que amas? Aquí viene la contraparte en este episodio. Espero que a esta altura tú ya sepas que amas lo que haces y que haces lo que amas. Pero aquí viene la parte desafiante. Pero ¿sabes a quién y cómo debes de servir a esos que amas con lo que haces? Así que para encontrar la respuesta, te vamos a dar una oportunidad que tomes papel y lápiz, abras tu aplicación por ahí. Si tomas notas, nos encanta que tomes nota. Y regresamos en unos segundos para desarrollar y compartirte algunas filosofías, algunos pensamientos, principios sobre esto. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso y quiero iniciar con una pregunta y quiero poner en el spot. Nunca le aviso. Una vez dije, algunas veces le aviso, pero solamente me lo quedo en mi mente. Nunca le aviso, de verdad. O le aviso que le voy a decir algo y le pregunto cualquier otra cosa. Así que, Luis Enrique, te voy a poner en el spotlight acá. ¿Qué te motiva? ¿Qué te inspira a ti, Luis Enrique? Wow. Qué buena pregunta. Generalmente respondo muy rápido, ¿verdad? Generalmente tengo la respuesta siempre aquí. Y el hecho de que esté vacilando un poco en responder esta pregunta no quiere decir que no encuentre una motivación, sino que realmente tengo muchas motivaciones. Muchas motivaciones. El amor, el amor propio, el amor a mi familia. Pero si tuviera que elegir una cosa de qué me motiva a todos los días hacer lo que hago en mi ocupación principal, que es transformar la vida de otras personas, en mi otra ocupación, que es la de impartir capacitación y conferencias, ocasionalmente algunos grupos de estudio, yo diría, Nelson, con toda seguridad, que mi mayor motivación es poder ser, es saberme que tengo la capacidad y la intencionalidad
de ser un instrumento de bendición para otras personas. Eso es lo que me motiva. Cada llamada que hago, cada que me conecto, aquí son a la hora que estamos grabando esto, es el pleno mediodía después de una jornada de trabajo. El hecho de que esté aquí y que esté con la mejor actitud es por esa principal motivación, que sé que esto puede impactar la vida de otras personas y que Nelson y yo somos los instrumentos para poder hacer posible eso. Entonces, si pudiera elegir una sola motivación, es saberme un instrumento de transformación para otras personas. Excelente, Luis Enrique. Y la intencionalidad y el paso cero detrás de esta pregunta, porque siempre hay un paso cero para todo, gira alrededor de algo importante que se llama propósito. Pero ese propósito es como lo siguiente. Es probable, Luis Enrique, que algunos de nuestros amigos, bueno, tú estudiaste leyes, así que estoy casi seguro que tú no estuviste en este campo, pero ¿cuántos de ustedes, amigos, son arquitectos? ¿No lo eres? O quizás algunos. Levanten la mano. Quiero imaginar que por ahí alguno está levantando la mano. Pero si no lo eres, igual, quiero que levanten la mano. Luis Enrique está levantando la mano y yo también. Vamos a imaginar de que somos arquitectos y que nos han encomendado edificar una obra maestra, una edificación, un edificio. Imagínate el edificio más hermoso que tú puedas edificar o que tú hayas visto y lo quieras replicar. Eres un arquitecto edificando esa construcción. Y es más, no solamente será la más hermosa, no solamente será la más importante de tu carrera, sino que será la más trascendental. Es la que dejará ese sello del gran arquitecto que una vez tú fuiste en la vida. ¿Qué es lo primero que pensarías en hacer? ¿Qué es lo primero que tienes que tener conciencia de que debes de tener a tu disposición? ¿Los materiales de construcción? No. ¿El dinero? No. Si es un edificio de apartamentos, ¿quiénes van a ser los usuarios de esos apartamentos? No. Nada de eso. Lo primero que tienes que tener en mente una vez tú visualizas que eres un arquitecto y que tienes en tus manos la responsabilidad de edificar la construcción más importante, más trascendental, más emblemática de tu vida, se llama blueprint, se llama plano, se llama mapa, se llama diseño. Repito, se llama blueprint, plano, mapa, diseño. Tan importante es tener conciencia del modelo que visualizamos, que anhelamos alcanzar en cada siguiente mejor versión en nuestras vidas, tan similar como lo es tener la claridad de la visión, tener la claridad de cuál es ese plano del edificio que vamos a construir. Estoy usando una comparación paralela acá. Quizás no eres arquitecto, digo, graduado de una universidad en esa carrera, pero sí eres arquitecto, graduado en la carrera de la vida, donde tienes la responsabilidad de edificar la construcción más importante que se llama vida de trascendencia, que se llama liderazgo de trascendencia. Y para ello vas a necesitar un blueprint, vas a necesitar un mapa, tener esa conciencia de ese modelo, de quién te quieres convertir en cada versión. Has escuchado que aquí no buscamos la mejor versión, aquí buscamos nuestra siguiente mejor versión, porque la mejor versión final nunca sabrás cuál es. Porque la última oportunidad que tendrás para continuar forjando esa mejor versión será la última oportunidad que tengas antes de expirar, de poder forjar tu siguiente mejor versión. Ahora, es importante tener conciencia de ese modelo, de en quién te quieres convertir, como también estar consciente, y esto es muy importante, a mí siempre me gustan las contrapartes, y aquí viene, es importante estar consciente de en quién nos tenemos que convertir. Pero también es importante, es crucial saber en quién no debemos de convertirnos. Para visualizarlo necesitas claridad. En el episodio anterior hablamos un poquito sobre claridad. Nuestro modelo de excelencia, el cual es el título de este capítulo del libro y también el título de este episodio, que se titula Tu esencia y modelo de excelencia de líder. Es ese blueprint, es ese mapa, ese plano que necesitamos para arribar a esa siguiente mejor versión. Nuestro modelo de excelencia arraigado en nuestra esencia y su diseño en nuestro propósito de existencia. Así que si quieres saber cuál es el blueprint, cuál es el plano, el mapa,
para convertirse en ese líder trascendental, para construir esa edificación tan importante. Es más, la más importante de tu vida. Es importante que conozcas cuál es tu esencia. Hablamos un poco de eso la semana pasada, pero el diseño se encuentra arraigado en tu propósito de existencia, por lo que es crucial saber cuál es tu propósito de existencia. Y Luis Enrique, yo comenzaba este capítulo en el libro, y esto es lo único que voy a compartirles del libro, así que si quieren saber un poco más, cómpralo, está disponible en Amazon en 3 formatos diferentes. No estoy haciendo propaganda al libro, pero bueno, ya que solo a Luis Enrique le envían $10,000 semanales, se me olvidó comentar la semana pasada, era broma, no nos envían nada, más bien nosotros invertimos para hacer esto. Está disponible en Amazon, en Kindle digital, pasta blanda, pasta dura. Y yo inicio este capítulo, Luis Enrique, de este principio, que es el principio número 1. A tu esencia y modelo de excelencia volverás, y a él solamente servirás. ¿Por qué? Porque si te aseguras de ello, vas a cumplir a la máxima expresión el propósito de tu existencia, el propósito del por qué tú vives y la razón por la que Dios te envió a la tierra. Quizás algunos religiosos podrán decir al leer el capítulo: a tu esencia y modelo de excelencia volverás, y a él solamente servirás. ¿Por qué no sirve a Dios? Porque si tú te conviertes en lo que Dios diseñó para ti, tú estás sirviendo a cabalidad y a la máxima expresión el propósito que Dios tuvo para contigo. E inicio con esta frase, Luis Enrique: tu propósito de vida, tu propósito de existencia, se revela a sí mismo como resultado de tu valentía y fe para creer en quién te creó y para qué fuiste creado. ¿Qué te parece? ¿Quién te creó y para qué? Esa parte es muy importante. Cuando nosotros nos damos cuenta que fuimos creados para algo, es cuando comenzamos a buscar ese propósito, ¿ok? Es cuando salimos del promedio, ¿no? De la mala palabra. Eso es spoiler del libro. Cuando salimos del promedio y comenzamos a buscar cada vez la siguiente mejor versión. Ahora, cada que tú abraces ese término de una siguiente mejor versión de desafío, significa que ya te has dado cuenta de que quien te hizo te creó para algo y que tienes que buscarlo activamente. Entonces, una vez que tú identificas algo que va más allá de una simple meta, de un simple objetivo, de algo que quieres lograr y que se convierte en tu agenda primordial de vida, tienes ese motivo para poder abrazar un modelo de excelencia. Excelente, gracias Luis Enrique. Y acá es donde está el modelo impregnado, en tu propósito. Es ahí donde está el mapa, es ahí donde está el blueprint para que tú puedas para que tú puedas construir, edificar esa construcción magnífica. Pero tienes que saber cuál es ese propósito. Es ahí donde está ese blueprint. Pero ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo encontramos nuestro propósito de existencia o nuestro propósito de vida, como la mayoría le gusta llamarlo? A mí me encanta llamarlo propósito de existencia porque se irradia hacia las demás personas, se irradia en los diferentes ámbitos de mi vida, no solamente el vivir. Porque saber quién te creó nos va a dar una capacidad de entender cuál es nuestro propósito de existencia, pero saber para qué fuimos creados nos dará la capacidad y responsabilidad, y sobre todo claridad, de buscar edificar ese edificio magnífico que cada uno de nosotros, los seres humanos, estamos no solamente responsabilizados, sino capacitados. Y cuando digo capacitados no significa que ya estás listo. No, capacitado porque tienes la materia prima. Depende de ti cómo desarrollas, cómo magnificas esa materia prima que está impregnada en ti. Pero ¿cómo encontramos nuestro propósito de existencia? Volviendo a saber para qué fuimos creados, antes de entrar a este punto, Luis Enrique, se me quedó algo y es importante. Porque yo te puedo asegurar una cosa: no fuimos creados para nacer, crecer, ir a la escuela, ir a la universidad, casarnos, tener hijos y morir. Bueno, dejé el trabajo de lado. No fuimos creados para eso. Eso no tiene trascendencia. Eso es simplemente subsistir en la vida. Fuimos creados para algo de trascendencia. Fuimos creados para algo de mucha relevancia
de agregar valor al mundo, de agregar valor a otras personas, de agregar valor a través de no solamente lo que hacemos, sino de quiénes somos y en quiénes al final nos terminamos convirtiendo. ¿Cómo encontramos nuestro propósito de existencia? Después de la conexión, y esto es algo muy profundo, Luis Enrique, después de la conexión, el amor y honra a la fuente de nuestra existencia, Dios, que debemos ser transparentes acá. Somos personas de fe, yo soy persona de fe, Luis Enrique es persona de fe. Después de esa conexión, ese amor y esa honra a esa fuente de existencia, Dios, ¿qué será lo más importante, relevante que tú y yo podemos tener? Te puedo asegurar una cosa, es que encuentres cuál es tu propósito de existencia. Porque si no sabes cuál es tu propósito de existencia, es como que tú eres ese arquitecto y te diga, vas a edificar la obra maestra, la obra más magnífica, y tú comienzas a construir y no tienes un mapa, no tienes un plano, no tienes ese blueprint que te dará las especificaciones exactas de cómo ese edificio terminará siendo a partir de ese diseño de excelencia que se te otorgue. No confundas metas, objetivos, logros, hobbies con tu propósito. Muchas personas confunden hobbies con el propósito. En oportunidades yo he preguntado, ya te puedes imaginar cuántas veces habré hecho la pregunta, ¿eres líder? Y la pregunta siguiente, ¿cuál es tu propósito de existencia? Miles y miles y miles de veces. Y algunas veces he recibido la respuesta a esta pregunta de ¿cuál es tu propósito de existencia? Respuestas como tocar el piano. Respuestas como tocar la guitarra. Bueno, podría ser, si quizás tú eres un Paul McCartney. Podría ser que tocar la guitarra es tu propósito de existencia y con ello vas a impactar al mundo, vas a dejar al mundo mejor. Si tú eres un Bruce Springsteen, no conozco ningún guitarrista en español. O Eric Clapton, tú me puedes ayudar con algún guitarrista fenomenal en español, de habla Carlos Santana. Carlos Santana, bueno, americano también, pero Carlos Santana. Si tú eres un Carlos Santana, entonces sí podría pensar yo que quizás ese puede ser, o que gire alrededor de ello tu propósito de existencia. Así que no confundas metas, objetivos, logros, hobbies con tu propósito de existencia. Si no sabes cuál es tu propósito de existencia, ten claridad y enfócate en cuál es tu verdadera pasión. Date la oportunidad de que si quieres llegar más rápido e ir más lejos, date la oportunidad de ir más despacio y hacer una pausa para que puedas abrazar una herramienta extraordinaria que se llama introspección. Y que vuelvas al episodio de la semana pasada antes de continuar escuchando este episodio para que sepas quién realmente eres, porque ahí está el paso cero del impacto que tú puedas tener con ese propósito de existencia. Así que, si no sabes quién eres, no importa qué tan intencional eres, será como multiplicado por cero, hasta que tú regreses al paso cero y sepas quién realmente eres en esencia para que puedas encontrar el plano, el blueprint en tu propósito de existencia. Y que tengas una conciencia muy clara, una convicción y certeza del por qué quieres lograrlo. Y te darás cuenta que cuando llegues a la claridad del por qué quieres lograrlo, tu respuesta siempre estará por encima de ti, porque va más allá de ti, porque es por algo mucho más grande que tú y yo juntos. Cuando sabes de dónde vienes, puedes saber quién eres. Para saber de dónde vienes, necesitas conectar con tu fuente de existencia. ¿Qué te parece, Luis Enrique? Quiero regresarme un poquito, Nelson, a la parte de esa super facultad que tenemos los humanos, que nos resistimos, ejemplarmente nos resistimos a utilizar, que es la introspección. Estamos tan acostumbrados, hace rato estábamos platicando Nelson y yo al respecto de que tengo mi velocidad de internet, carga y descarga súper rápida. Y sí, Nelson, tengo una computadora que tiene este procesador y que lo hace todo muy rápido, y tenemos micrófonos de algama para poder capturar el sonido y que viajan a una velocidad superior a la de la luz. No lo sé, estoy improvisando un poco en esta parte. Estamos tan acostumbrados a eso tan acelerado que nuestras decisiones en la vida las tomamos de esa misma manera. Entonces, pasamos la vida súper acelerados, siendo reactivos en lugar de ser proactivos. Y al momento de encontrar nuestro propósito de existencia, no lo podemos encontrar en ningún lado porque vamos tan rápido, porque estábamos hablando de los carros de carreras en el episodio anterior. Bueno, no carros de carreras, pero sí de la velocidad en los carros.
Y estamos tan acelerados, vamos tan hacia adelante, tan enfocados en eso, en las metas, en los objetivos, en los hobbies, que, como decía mi amigo Alberto Cortés, no siempre pierde su tiempo el hombre que más lo gasta, pero tampoco por gastar los zapatos se sabe más de la vida. Y nos resistimos ejemplarmente, como decía recién, a hacer uso de esa facultad de la introspección, de detenernos, de tomar decisiones, de poner sobre la balanza aquello que se alinea a ese objetivo que tenemos, de añadir valor a otras personas. Y es ahí donde nos estamos privando de una fuente de información, de inspiración valiosísima para poder encontrar ese propósito de existencia que se va a convertir en nuestra motivación. Me encanta eso, Luis Enrique, y sabes, en ese proceso de los ejemplos que tú ponías, queremos algo para ayer, queremos algo para instantáneamente, todo instantáneamente. Es más, la humanidad está al borde de colapsar en algún momento, bueno, no en algún momento, miles de años quizás, o no sé cuántos años, pero porque estamos cediendo toda nuestra capacidad de pensamiento, toda nuestra capacidad de ser proactivo, de reaccionar de la manera correcta y de tomar decisiones sabias o de tomar procesos y abrazarlos. Estamos en ese momento de que vivimos como sociedad, de que todo lo queremos para ayer, lo queremos instantáneamente, y así tomamos las decisiones y así queremos los frutos, así queremos los resultados. Y como los resultados no suceden así, tú no siembras un árbol de manzana, bueno, no un árbol, pero una semilla de manzana hoy, y ya mañana quieres comerte tu primer manzana. Es más, algunas especies de los árboles de manzana tienen que pasar de 6 a 7 cosechas, de 6 a 7 años, produciendo lo que parece que va a ser manzana, pero no logra convertirse en manzana, porque es necesario que pase limpiando el árbol, ese proceso de su fruto, para que pueda salir esa manzana perfecta. Y no es hasta la 6ª o 7ª temporada de fruto que realmente ya puedes comer tu primer manzana. Como vivimos en ese mundo acelerado y todo lo queremos para allá, y los resultados no suceden así. Las cosechas, los frutos no suceden así. Entonces empieza a generarse ese miedo, ese temor, ese sentido de inferioridad a veces que tenemos, ese sentido de no creernos capaz, ese sentido de llegar a la realización equivocada muchas veces de pensar que no es necesario ni saber quiénes somos. Por eso es que toma de sorpresa a la gran mayoría cuando tú haces esta pregunta: ¿quién eres? Y quizás una de las preguntas más desafiantes acá y que repetimos constantemente: ¿quién eres? Te quedas en un espacio en blanco, la gran mayoría se queda ahí, porque ya no es necesario. Existe la inteligencia artificial ahora con estos avances últimamente. Oye, escríbeme un libro, por favor, y en una hora nomás le das el título de algo a la inteligencia artificial y te va a escribir algo. El ser humano va a dejar de pensar. Y cuando es confrontado, porque las circunstancias, las adversidades de la vida no pueden ser solucionados, no pueden ser evitados con inteligencia artificial, no pueden ser solucionados poniéndolos en un microondas, no pueden ser solucionados con esa mentalidad de que queremos de obtener los resultados y el fruto inmediatamente. Tenemos que pasar por un proceso, y es ahí cuando la realidad de la vida nos confronta y empezamos como seres humanos con el miedo, la incapacidad, baja autoestima y tantas cosas más. Y es cuando me vino este pensamiento. Debido a ello, cuando los demás no creen en ti y no confían en ti ni en tu potencial, es muy doloroso, ¿sí, no? ¿Estamos de acuerdo? Cuando los demás no creen y no confían en ti ni en tu potencial, es muy doloroso, pero no tan doloroso como la muerte que causas tú a tus sueños y a tu propósito de existencia, cuando tú no confías en ti y en la fuente que los engendró en tu corazón. Por eso es que es importante, es crucial saber de dónde vienes y para qué fuiste creado. Por eso es que es importante conocer el blueprint, es importante conocer el mapa, el plano. En otras palabras, es importante conocer cuál es tu propósito de existencia. ¿Algo que quieras agregar en este punto, Luis Enrique? Sí, definitivamente. Cuando estamos completamente olvidados, bueno, estoy pensando si lo digo o no lo digo, pero bueno, hay algo que me he dado cuenta que compartimos. Hay algo que me he dado cuenta que compartimos las personas que estamos en esta comunidad de líder trascendental, y es que si no somos propiamente personas de fe, es decir, si no son propiamente personas de fe como nosotros, al menos tienen una creencia en Dios. Entonces, si no crees en ti,
si no crees en todo lo que puedes lograr, en todo lo que puedes hacer, en cómo tu propósito de existencia puede convertirse en ese modelo de excelencia de tu liderazgo, estás dejando de creer un poco en tu creador, ¿cierto? Estás dejando de creer un poco en que te creó a su imagen y semejanza, en que te dio facultades, en que te dio talentos, dones, capacidades para poder lograrlo. Es un llamado de atención para alguna persona que esté aquí y que no crea en sí misma. Es un llamado de atención. Cree en ti, porque fuiste creada, fuiste creado por alguien que solamente crea modelos de excelencia, y está en ti el poder encauzar bien ese camino. Quería hacer ese comentario, Nelson, ahorita que te escuché mencionar eso. Y me encantó, ¿sabes? Y aquí viene un desafío agregado a ese comentario. Prepárate. Si eres persona de fe y no crees en ti, que te ves, ¿cómo puedes ser persona de fe y creer en algo que no ves? Parece que hay grillos, un poco de silencio. Espero que te haga pensar. Fuiste hecho a imagen y semejanza por un ser que crea excelencia. Como decía Luis Enrique, si crea excelencia, tu modelo debe de ser un modelo de excelencia, y está impregnado en tu esencia, y está ese blueprint, ese mapa, ese plano arraigado en lo que es tu propósito de existencia. Veamos, ¿por qué necesitas un propósito? Yo no he encontrado, aunque sí, no me lo han articulado nunca, pero sí veo las caras de dudas cuando hablo sobre propósito de algunos que a través de sus gestos, de su lenguaje corporal me pueden decir, ¿pero para qué necesito eso? ¿Por qué necesitas un propósito? Siempre que exista un porqué, es decir, tiene que haber un propósito. Y siempre que exista un propósito, un porqué, serás capaz de dejar un legado. Lo que quiere decir que si tú crees que no necesitas un propósito de existencia o un propósito de vida, tú estás subsistiendo como la mariposa que vino y se fue. Es más, es probable que esa mariposa tenía un propósito de alegrarle la vida a un niño, a un perro. Miraba un video, a mí me encantan los animales. Miraba un video un día de estos, de un cachorrito, un perro, pero era tan tierno. Tú sabes cómo los cachorros nos roban el corazón. Yo creo que nadie le puede decir no a un cachorro queriendo ser adoptado. Le roban el corazón. Pero este me robó el corazón porque estaba en el frente de su casa, en un front yard, en la grama de su casa. Y de repente una mariposa de estas que parecen que tienen las alas y el color es como que son tigres, ¿ves? Así como el patrón de colores y el patrón de un tigre, comenzó a volar sobre él y se le paraba en la punta de la nariz. Y él estaba jugando, y yo estaba pendiente porque pensé, le va a dar un mordiscón y jugando la va a matar. Pero fue tan suave, tan gentil sus movimientos, tan sutiles sus movimientos de este cachorro, que la mariposa se le sentó una y otra vez en la punta de su nariz y le hacía quizás estornudar, o le causaba algún tipo de alergia, o le causaba algo, y se movía y se volvía, hasta que la mariposa decidió, ya estuvo, suficiente, y voló y se fue. Esa mariposa tuvo un propósito, venir a alegrarle la vida a ese pequeño ser vivo que estaba ahí. Es un ser vivo, un pequeño cachorrito. Quizás ese fue el propósito de vida de esa mariposa en ese corto tiempo de vida que tenga. Ahora imagínate los seres humanos. Si tú quieres dejar un legado, si tú quieres dejar una historia, es necesario un propósito de existencia. Es tu porqué, es la razón del por qué vives, es la razón de esa historia que estás escribiendo. Ahora, ¿por qué es importante dejar un legado? Porque es lo que va a respaldar la razón del por qué tú exististe. No exististe por casualidad, existes por una razón, y es una razón de trascendencia. Hay personajes que dejaron grandes legados y ese legado no está atado, no está relacionado ni a influencias, ni a poderes económicos, poderes políticos, sino por el valor agregado que esa persona dejó. Hay grandes personajes como la Madre Teresa de Calcuta, una de las mujeres más pobres, pero la más rica, la que amasó una gran cantidad de fortuna, de dinero, de donaciones, pero como la persona más pobre. Pero ¿cuál fue su legado? Su corazón
conocer el propósito del por qué existía y abogar por aquellos que sufrían y eran necesitados. Y así te puedo mencionar una cantidad. Tú puedes decir, bueno, yo no tengo cómo dejar un legado, yo nací pobre, nací en este país, nací en otro país, yo no fui a la universidad, yo no fui a la escuela, yo no sé leer y escribir, podrán decir algunos. Pero déjame decirte, hay personajes que nunca fueron un día a la escuela, personajes que nunca supieron qué es la maravillosa capacidad de poder leer un libro y el mundo que se abre enfrente a nuestros ojos, sabiendo leer, sabiendo escribir, pero que dejaron y escribieron un legado más grande que el catedrático más emblemático que la historia haya tenido. ¿Qué crees, Luis Enrique? ¿Por qué necesitamos un propósito de existencia? Porque ese propósito de existencia es el que viene a desmentir todas las evidencias que tenemos, como eso que estás platicando ahorita, Nelson. Yo siempre les he platicado la historia de una persona a la que quiero mucho, y de hecho voy a hacer una confesión muy muy personal. Me desconecté durante 30 segundos hace unos minutos que estaba hablando Nelson, porque bueno, les voy a hablar de mi amigo Zamacona, mi amigo José Manuel Zamacona. Es él, fue un hombre maravilloso, una gran influencia en mi vida, ya no está con nosotros, y todos los días recuerdo el último mensaje de texto que me mandó unas semanas antes de partir con el Señor. Justamente cuando contrajo el COVID, le deseé que se recuperara pronto y me respondió con mucha fe. Al día siguiente ingresó al hospital y pasó todo lo terrible que contrajo esto. Y justamente hace rato su nuera, aquí está conmigo, no estamos en la grabación, pero sí me lo traigo conmigo. Su nuera tomó su teléfono para buscar una información y me escribió de ese teléfono y me rompió el corazón ver llegar una notificación de una persona que ya no está. Quise compartir eso porque me generó algo especial. Entonces, y justamente el propósito de existencia de este hombre maravilloso que vivió 70 años, casi 70 años con una discapacidad motriz, el propósito de existencia de este gran hombre le llevó a romper todas las evidencias claras que tenía de que él no podía hacerlo, porque él sufrió abandono por parte de su mamá, su papá tenía que trabajar, lo crió su abuela en una situación de carencia alimentaria, de no abundancia de recursos materiales, aunado a su problema de discapacidad, en un pueblo muy pequeño, en un pueblo marginado, de un estado marginado, en México. ¡Wow! Dime tú, Nelson, si él no tenía suficientes evidencias para que su vida no fuera de trascendencia, ¿cierto? Pero él tenía un propósito. Él tenía un propósito. Él quería usar esa voz, hablando de lo que Dios nos da. Él quería usar el talento que le dio Dios para poder cantar, y lo quería entregar a otros, y quería escucharse en las radios, y quería que hubiera parejas bailando sus canciones. Y ese propósito de existencia que tenía, con todo lo demás en contra, le permitió mantenerse en el camino. Volvemos al tema de la motivación. Fue su motivación para poder romper con todas esas evidencias. Entonces, por eso es importante que lo tengamos, Nelson. Por eso es importante que tengamos el propósito de existencia, porque si es lo suficientemente robusto, si es lo suficientemente fuerte, si logramos alinearlo a nuestros dones, talentos, a las habilidades que adquirimos, si logramos hacer todo eso, Nelson, vamos a poder romper todas aquellas evidencias que se esfuerzan en decirnos que no podemos hacer las cosas. Por supuesto, Luis Enrique. Y aquí hay algo importante, y prepárate porque en 1, 2, 3 minutos quiero que expandas un poquito. No lo tenía planificado así, pero que expandas un poquito en que nuestros oyentes sepan de quién estás hablando, porque lo conozco y he visto, y quiero que agregues un poquito más para que tengan una idea de alguien que cumple a cabalidad lo que tú mencionabas, cumple a cabalidad una filosofía personal, y que es la que relato al final de la historia en el primer capítulo, en el episodio anterior, cuando hablaba en el último punto sobre no seas como el niño que tuvo un sueño, sino sé mejor como el niño que cumplió sus sueños, que hablo en el capítulo 1. ¿Qué es eso? No dejes
que la contundente evidencia real, repito, no permitas que tus evidencias contundentes y reales determinen tu realidad, porque eres tú, con la capacidad de poder entender cuál es tu diseño de excelencia y volviendo al paso cero de saber quién eres en esencia, que tendrás la capacidad de cumplir a plenitud, de llegar a convertirte en ese magnífico, en esa máxima expresión, en una obra de arte, en una edificación que el arquitecto del universo puso en ti. Y ese diseño se encuentra en el blueprint, arraigado en tu propósito de existencia. Cuéntanos un poquito de a quién te refieres, porque diste el nombre, pero quizás para muchos de nuestros amigos no tenga mucha relevancia, porque quizás no lo conocen o están en diferentes países donde no es tan relevante o no lo conocen. Ayúdanos a entender un poquito más a quién te refieres y el impacto que logró. Claro, con ese propósito de existencia bien claro, con esa motivación bien clara, es que llegó a ser el cantante número 1 del género grupero. En México el género grupero es muy popular e incluso rebasó las lindes de las fronteras y está en otros países. Llegó a ser el número 1 del género grupero con un grupo musical que se llama Los Johnny's y vendió millones de discos, más de 40 producciones, llegó a los Grammys internacionales y fue una persona que hasta la fecha con esa obra que dejó continúa enamorando corazones y logrando grandes cosas. Entonces, si no se han dado la oportunidad de escucharlo, aunque sea por curiosidad, búsquenlo, lo van a encontrar como Los Johnny's y sé que les va a dejar un sentimiento bonito. Alguna de las canciones que comparta. Y precisamente es mi máximo ejemplo de persistencia. Excelente. Y eso es la diferencia de cuando sabes y tienes claridad de cuál es tu propósito de existencia. Nunca permitas que la evidencia contundente real determine lo que es tu propósito de existencia. Porque lo último que Luis Enrique nos acabas de compartir, eso es lo que determina lo contrario, la realidad. Y la realidad siempre es determinada por lo que tú abraces, por la convicción que tú tengas, por la certeza que tú tengas, por qué tan determinado estés y la claridad que tengas de cumplir ese propósito de existencia. Pero nada sucede, como dije, mientras no conoces cuál es el paso cero y te das cuenta de quién eres en esencia. Entonces podrás entender quién es el arquitecto que te encomendó la construcción de la obra más magnífica que tú puedas edificar, la cual se convertirá en una obra de arte, en un masterpiece al final de tus días. Gracias, Luis Enrique, por agregar esos comentarios. Me conmueve porque te conozco, te he visto. No te conozco mucho tiempo, pero sí te conozco mucho. Y conozco los sentimientos, el corazón que tienes y a quienes admiras y te conozco en esencia. Así que gracias por ser vulnerable y poder compartir eso conmigo y con nuestros oyentes. Vayamos al tercer punto. Pero ¿cómo definimos? Porque muy fácil, muy filosófico pueda sonar, aunque reitero muchas veces, estos conceptos, esta filosofía personal es mucho más que filosofía personal, es mucho más que un concepto filosófico, es una realidad, es vida. Obviamente, si tú lo abrazas, pero si tú simplemente lo oyes y no lo escuchas, no lo vives, simplemente será un pensamiento positivo, simplemente será una filosofía, un concepto filosófico. ¿Cómo definimos el propósito? Quiero darte una estrategia, una metodología muy simple. Ya conoces el paso cero, conócete quién eres y conoce a la fuente, al que te encomendó la edificación de esa construcción. Pero ¿cómo defines tu propósito de existencia? Te voy a dar la clave, muy sencilla, con las siguientes siglas. VEA. V de Víctor, E de Edgardo y A de Apple iba a decir, pero no, A de abecedario. Alonso, ok. Vea, abre los ojos, vea. ¿Se entiende? Vea. No quiero decir mira, porque no es mira, es vea. No quiero que lo mires, quiero que lo veas. Ok. Cuando lo miras... Qué buena reflexión estoy haciendo ahora, ok. A ver, estoy expectante. O sea, vea y no mire, ok. Todo mundo mira su propósito de existencia, pero no todos lo ven. Porque lo miras superficialmente y cuando lo ves, profundizas a lo que es tu esencia. La mayor tragedia no es la muerte, sino una vida sin propósito, decía un escritor, Rick Warren, que admiro muchísimo. ¿Qué significa? Vea, ¿cómo me va a ayudar a definir mi propósito? ¿Cómo te va a ayudar a definir tu propósito? Vea, que pases ese primer paso superficial de mirar, para que pases a ver. Y a propósito, quiero que
No oigas lo que estoy diciendo, quiero que lo escuches. Cuando lo oyes, pasa a una velocidad impresionante del oído izquierdo al oído derecho y sale. Pero cuando lo escuchas, puedes reflexionar, puedes marinarlo. ¿Tú sabes la diferencia? A mí me encantan, hay 3 cosas que me encantan. Me encanta el Cabernet Sauvignon, el vino. Me encantan las buenas carnes. Y me encantan los autos de carrera o los autos veloces. Y hay una cuarta más, los gadgets tecnológicos. Voy a hacer referencia a un buen steak. Imagínate un steak de la mejor calidad. Llegas a tu casa, vienes con una hambre impresionante, sacas el steak, lo pones en tu sartén o en tu grill, le pones un poquito de condimento, marinara o sal o solamente sal, no sé cómo lo haces. Yo le pongo sal y pimienta o quizás algún otro adobo por ahí. Y a los 3 minutos lo pones en el grill y te lo comes. Quiero que lo saborees. Ese es un escenario. Ahora te presento el otro escenario. A la mañana al salir a tu trabajo, pensaste, por la tarde al regresar voy a venir con hambre, quiero comerme un buen steak acompañado de una buena copa de un buen vino, Cabernet Sauvignon, quiero disfrutarlo. Y antes de salir, lo que haces, sacas el steak, le pones su sal, su condimento y su black pepper, lo condimentas y lo dejas preparando, lo dejas marinando. ¿Así? ¿Es correcto ese término, Luis Enrique? Marinando. Lo dejas marinando. Cuando vienes en la tarde, vienes con hambre, lo sacas, lo pones en el grill y te lo comes. ¿Cuál de los 2 escenarios de steak te supo mejor? A ver, Luis Enrique, si fueras tú. Ok. Pues uno que esté bien marinadito, ¿no? Uno marinado a su tiempo y el otro a la carrera, encima. No, bien marinadito. Cuando tú miras, tú te comes el steak a la carrera. Cuando tú te vas a comer el steak marinado. Cuando tú oyes, te comes el steak a la carrera. Cuando tú escuchas, lo dejas marinar y sabes si vas más profundo. ¿Cómo definimos el propósito? Vea. ¿Qué quiero decir? Visualiza. La primera letra, V. Visualiza. ¿En quién te quieres convertir? ¿En quién tienes que convertirte? ¿Y en quién te estás convirtiendo? Y cerrar las brechas entre esos 3 puntos, porque tienen que ser uno solo. Pero en la realidad de nuestras vidas son 3 puntos distantes. El objetivo es que esos 3 puntos estén lo más cerca posible uno del otro. ¿En quién te quieres convertir? ¿En quién estás destinado o capacitado a convertirte? ¿Y en quién te estás convirtiendo? Cerrar la brecha entre esos 3 puntos. Visualiza. Vea. La letra E. Elabora un plan. Ya tienes el blueprint, ya tienes el diseño, ya tienes el mapa, el plano. Ahora sí ya puedes comenzar a pensar en qué tipo de material, en qué compañía puedes contratar, en quiénes serán los potenciales habitantes de ese edificio que estás construyendo o lo que sea, cuál será el uso. Ya puedes pensar en eso. Elabora un plan, elabora cómo lo vas a edificar, quiénes serán los que trabajarán en él. ¿Con quiénes trabajarás? ¿Quiénes serán los que estarán involucrados en diferentes aspectos de esa edificación que tú estás haciendo? Elabora un plan. Te pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un plan de desarrollo personal? De 1 año, y uno de 6 meses, y otro de 3 meses, y uno de 1 mes. ¿Cuántos de ustedes tienen un plan de 5 años? ¿O cuántos tienen un plan de 10 años? Albert Einstein decía, la mejor definición de una locura inmensa, ¿cómo se llama esta locura inmensa? La locura más grande, hay una palabra en español, no recuerdo. Insanity, se dice en inglés, insanidad, no sé cuál es el término correcto, pero ¿recuerdas, Luis Enrique? Sí, yo he escuchado que le hablan como locura. Intensa, la locura más intensa. Hay un término, me la han dicho muchas veces, la olvido, un término que hay para la locura intensa más grande que alguien pueda tener. Bueno, Albert Einstein decía que la definición de esa locura más intensa que alguien pueda experimentar es tratar de obtener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Si tú crees que con no hacer un plan de acción, no elaborar un plan de acción, vas a tener resultados diferentes porque eso es lo mismo que has hecho, olvídate que vas a cambiar. Olvídate que vas a escribir esa historia de trascendencia. Y la A de actúa, porque es bonito, la mayoría puede visualizar. Bueno, casi todos visualizamos. Y una gran parte elabora un plan, pero muy pocos actuamos sobre ese plan y sobre eso que visualizamos. Y acá es donde tiene que traer a algún invitado. ¿Ya vistes? Vea, visualiza, elabora y actúa. Y te doy un bono. El invitado es una extra de tu amigo
Una A de amigo. Alguien que no tenga temor de herirte con la verdad, porque lo que quiere es no destruirte con una mentira. Alguien al que puedas rendirle cuentas, o a lo que yo llamo accountability, que es esa brecha que hay entre la idealización de tus sueños y los duros resultados muchas veces. ¿Qué te parece? ¿Cómo definir tu propósito? Me voy a quedar en esa última parte. Me voy a quedar en esa última parte del accountability. Y voy a explicar por qué. Porque el tema del propósito lo he traído desde hace un tiempo para acá, ¿no? Yo tengo 31 años, como desde los 25 años, ¿no? Unos 6 años para acá he traído el tema de mi propósito. Consciente. Porque después, ya evaluando, me di cuenta que todo lo que he hecho a lo largo de toda mi vida ha tenido que ver alineado a lo que ahora es mi propósito. O sea, iba intuitivamente atendiendo este tema. Entonces, y de una u otra manera, siendo un competente inconsciente, yo me visualizaba en mi propósito, tenía más o menos mi plan, era muy proclive a la acción, siempre he sido mucho de acción, de hacer las cosas, pero me faltaba la última, me faltaba la del accountability. Y yo aprendí tanto el término como el concepto, como todo lo maravilloso que es el accountability con Nelson Cárcamo. Cuando abracé este proceso de mentoría con Nelson, lo primerito, yo recuerdo que fue exactamente lo primero que yo escuché fue el tema accountability. Incluso yo escuchaba grabaciones de las mentorías de Nelson y mencionaban accountability. Yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y cuando se tocó el tema me di cuenta que era lo que me faltaba. Que era esa capacidad de, como dice Nelson, traer un invitado. Alguien que se convierta en ese compañero, en esa compañera que va a permitir que logres grandes cosas, que va a lograr también grandes cosas, derivado de esa rendición de cuentas, de esa apertura, de esa vulnerabilidad de rendir cuentas. Porque si no rendimos cuentas en el cumplimiento de nuestro propósito, por más que visualicemos, que elaboremos planes y que actuemos, vamos a correr el riesgo de que la visualización se torne borrosa, de que el plan se desaparezca de la mesa, se lo coma el perro, y de que el actuar se convierta en un dar vueltas en círculos. Así que abracen el accountability porque realmente hace la diferencia. Gracias, Luis Enrique, y me hace recordar los resultados explosivos una vez tú teniendo conciencia de ello y comenzar a actuar sobre accountability de esa experiencia que tuviste. Resultados extraordinarios, excelente. A ver, cuarto punto, atrévete a ser un agente fuera de serie. ¿Por qué unos tienen éxito y otros no? ¿Por qué unos están determinados a construir una historia de trascendencia, a dejar legado y otros no? ¿Cómo puedes tú ser uno de aquellos que actúan y que se convierten en agentes, en personajes, en líderes fuera de serie? Sé consciente, sé vulnerable, analiza para qué eres bueno. Y cuando te des cuenta para qué es bueno, aquí viene el desafío. No sé si te has dado cuenta que siempre tengo un paso cero y siempre para algo también tengo un desafío. Parece que ahí está la respuesta, ahí está la solución de todo, pero siempre hay un desafío después. ¿Para qué eres bueno? Y el desafío, una vez te des cuenta para qué eres bueno, pasa de ser bueno. Buenos no es suficiente. Pasa de ser bueno para ser extraordinario. Pero no se queda ahí. Una vez ser extraordinario, vive perfeccionando eso que haces extraordinariamente y eso que un día definiste, que discerniste para lo que eres bueno. ¿Qué te parece? Definitivamente, el determinar para qué eres bueno es como un diagnóstico apenas. El determinar para qué eres bueno es un diagnóstico para poder asumir desafíos. Porque cuando tú asumes desafíos o asumes retos en algo que para lo que no eres bueno, no te permite elevarte más allá de la mala palabra, spoiler del libro, de la mala palabra, del promedio. Solamente cuando digas que eres bueno, puedes abrazar esos desafíos, puedes abrazar esos retos que te van a ir elevando constantemente. Por supuesto, y continuar abrazando esa evolución de pasar de bueno a extraordinario y continuar perfeccionándolo. Gracias, Luis Enrique. Y por último punto, amigos, Luis Enrique, tenemos una responsabilidad. Una vez que ya conoces cuál es tu propósito de existencia, tenemos una responsabilidad de escribir nuestra historia de trascendencia. Es así como se cumple ese propósito de existencia. Una historia de trascendencia tan grande, obviamente guardando las distancias
pero la historia de trascendencia que tú recibiste para cumplir a través de tu propósito de existencia es tan importante como cualquiera de estos hombres que voy a mencionar. Jesús, sí, Jesús que fue capaz de dividir la historia en dos y que miles de años continuamos hablando de él, sin mencionar el propósito principal de salvación, de un plan de salvación que traía y por la cual tuvo que pasar un sacrificio. Pero ese personaje que fue capaz de haber dividido la historia en dos, un personaje como Mahatma Gandhi y su filosofía de no a la violencia cuando vivía en un mundo de violencia, su desafío de buscar la paz en medio de las más crueles batallas y conflictos en su natal India, un personaje como Abraham Lincoln, que a pesar de ser tan pobre, un personaje de tan poca importancia donde vivió y donde creció, llegó a ser uno de los personajes más importantes de uno de los países más notables en el mundo. Alguien como George Washington, capaz de ser uno de los precursores y padres de una nación tan poderosa como Estados Unidos, a pesar de ir en contra de las corrientes, en contra de lo que eras más cómodo, de lo que eras más fácil. Un personaje como el Dr. Martin Luther King Jr., pelear por los derechos civiles. Y quizás te puedas preguntar, sí, para ellos fue muy fácil, porque estás hablando de Jesús, porque estás hablando de Mahatma Gandhi, porque estás hablando de Abraham Lincoln, porque estás hablando de George Washington, porque estás hablando del Dr. Martin Luther King Jr., y ellos son importantes, por eso escribieron un legado, escribieron una historia de trascendencia. No, estás mirando, no estás viendo. Estás mirando en orden, o mejor dicho, en desorden, cronológicamente hablando, la importancia y la historia que escribieron después de que fueron importantes. No fueron importantes, no escribieron una historia porque fueron importantes, escribieron una historia porque conocieron y tenían convicción de cuál era su propósito de existencia. Porque también te puedo hablar de mí. Conscientemente estoy escribiendo, me cuesta y estoy luchando, pero conscientemente estoy escribiendo mi historia de trascendencia. Te puedo hablar de Luis Enrique, que soy testigo, que he visto, que he observado, que está consciente y muy intencionalmente escribiendo su historia de trascendencia. Te puedo hablar de mi papá, el héroe más grande que yo he tenido desde niño y continúa siendo ahora, que me inspiró a muchas cosas, que muchos logros, muchas hazañas que yo he alcanzado han sido porque mi papá me inspiró. Y desde esa perspectiva, con sus aciertos y desaciertos, con sus vulnerabilidades y errores, pero también con una capacidad de ser muy intencional y de inspirarme a escribir mi propia historia de trascendencia tal como él la estuvo escribiendo desde que yo le observé. Y eso no significa que es perfecto, eso no significa que llegará a tener el lugar de Abraham Lincoln o de George Washington o de Martin Luther King Jr. No. Cada uno de nosotros tiene un modelo de excelencia, por eso te animo, te desafío a que escribas tu propia historia de trascendencia. Es tuya, no escribas la historia de nadie más. Luis Enrique, para concluir. Así es, Nelson, y siempre preocúpate y ocúpate porque esa historia de trascendencia realmente añada valor a otras personas. Gracias por la oportunidad de compartir una vez más. Gracias, Luis Enrique. Y déjenme concluir con lo siguiente. Maya Angelou, una escritora defensora de los derechos que admiro muchísimo, decía: no hay mayor agonía que llevar una historia no contada dentro de ti. Si no te atreves a escribir tu historia, esa historia morirá contigo. Y para hacer referencia a su frase, no habrá mayor agonía para ti que el que no puedas contar con tu vida, con tu intencionalidad, con tu convicción, con tu certeza, con tu determinación, con tu pasión, que te atrevas a esta metodología de descubrir, de diseñar tu propósito de existencia, de visualizar, de elaborar un plan, de que puedas no solamente elaborarlo, sino actuar y después encontrar esa segunda A un amigo que te sirva a alguien a quien rendirle cuentas. No dejes que tu historia muera dentro de ti. El secreto de la existencia humana no solamente está en vivir, no solamente está en nacer, crecer, casarse, tener hijos y morir. El secreto de la existencia humana no solamente está en vivir, sino lo más importante está en saber para qué, por qué y para quién se vive. Amigos, espero que nos puedas acompañar al siguiente capítulo, al siguiente episodio, la próxima semana de Líder Trascendental. Luis Enrique, ¿alguna invitación especial antes de concluir este episodio? A compartir este episodio con alguien más. Estamos en todas las plataformas disponibles y hacer seguir creciendo esta comunidad de líderes trascendentales de alto impacto que adoptan un modelo de excelencia. Gracias, cuídense mucho, hasta la próxima. Bye. Gracias, Luis Enrique. Nos escuchamos la próxima semana, amigos.